¿Qué tal, jóvenes? Buen día acá de nuevo desde Química Valdés. ¿Y ahora para qué? Ahora para hablar de los ejercicios de equivalente gramo. ¿Sí? Cuando hablamos de equivalente gramo, recuerden que era el peso molecular sobre el parámetro, ¿no? Y que en el video donde hablamos de la teoría, ahí tenemos una referencia de cómo hacer esto, ¿sí? Entonces, vamos al primer ejercicio. Dice lo siguiente. Respecto al peso equivalente, indique las proposiciones correctas, ¿ya? La primera, el peso equivalente del magnesio es 12. Entonces, si hablamos de peso equivalente o masa equivalente, lo más adecuado es llamarle masa equivalente, sería igual al peso del magnesio. El magnesio pesa 24, si está en la tablita, van a disculpar que no esté acá, pero debe ser 24 entre 2 porque su estado de oxidación principal es 2, entonces el único por decir sería 12, verdadero. Segunda, el parámetro del óxido de aluminio es 3. Entonces, no hablamos del parámetro de los óxidos, pero hay que entender algo, ¿no? De que acá en un óxido se debe imaginar como que entre comillas fuera como una sal. ¿Cómo así? Me fijo en el catión, ¿recuerdas que te dije? Ah, correcto, 3 tiene el estado de oxidación del catión, ¿no? Del aluminio, del metal. Por 2, 6. Entonces, aquí el parámetro sería 6 solo para tomarlo como referencia. Sí, el parámetro sería 6. Entonces, si yo hallo la masa equivalente de este óxido de aluminio, tendría que ser que, tendría que ser, bueno, no, entonces la 2 sería falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el parámetro es en este caso 6, no 3, ¿sí? Luego 3, el peso equivalente, ¿sí? Del carbonato de calcio es 50. Entonces, si hablamos del carbonato de calcio, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una sal. Yo asumo que el calcio tiene más 2 y solo hay un calcio, entonces el parámetro es 2, ¿sí? Y podríamos decir que su peso equivalente o masa equivalente, que es mejor denominarla de esa manera, que su masa equivalente sería su peso molecular. ¿Y cuánto pesa el carbonato de calcio? Pesa 100, 100. Claro, 40 del calcio, 12 del carbono y 16 por 3, 48 del oxígeno. Entonces eso pesa 100 sobre su parámetro 2. ¿Y cuánto me va a salir esto? 50. Entonces yo podría decir que es verdadera. Entonces, indique las proposiciones correctas, diría que es la 1 y la 3. Por ende, la respuesta es la I. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora vamos aquí al ejercicio número 2. ¿Qué dice el ejercicio 2? Determina el número de equivalentes gramo de ácido nítrico contenidos en 504 gramos. Entonces, lo planteo como una pregunta, ¿no? Dice, determine el número de equivalentes gramo, ¿ya? Entonces, yo digo acá, ¿cuántos equivalentes gramo? O cuántas masas equivalentes, que es mejor decirlo, ¿sí? ¿Cuántas masas equivalentes hay en qué? En mi otro dato. En mi otro dato son 504 gramos. Existen en 504 gramos de ácido nítrico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sencillo. ¿Recuerdas el método era el siguiente, ¿no? Moles, átomos, atomogramo, volumen, eso, ¿no? Simplemente nosotros todo lo que tenemos acá lo vamos a dividir entre el parámetro. Todo se divide entre parámetro. Entonces, cuando yo digo gramos arriba, abajo va el peso, pero sobre el parámetro. ¿Y cuánto pesa el ácido nítrico? Bueno, el peso del ácido nítrico, si sumamos, es 1 del hidrógeno, 14 del nitrógeno, ¿sí? 14 del nitrógeno y 16 del oxígeno. Pero oxígeno son 3, o sería 48 más 14 más 1, son 63 gramos. ¿Sobre qué? Sobre su parámetro. ¿Y cuánto es el parámetro en este caso por ser un ácido? Es 1, porque es el número de hidrógenos. ¿Y esto qué representa? Esto representa una masa equivalente, ¿sí? De tal manera que yo podría hallar acá el valor de x asumiendo que esto se pone así, ¿no? Raya igual raya, ¿no? Entonces, x, ¿cuánto me va a salir? X me va a salir 504 sobre 63. ¿Y cuánto es 504 entre 63? Eso me sale 8. Entonces, 8 masas equivalentes. ¿Estamos bien? 8 masas equivalentes. Ya está. Entonces ya tenemos hasta ahí que la respuesta sería ¿cuál? La B. ¿Sí? Profe, me había acostumbrado con peso equivalente. Es lo mismo, no hay problema. Sí, si quieres le voy a poner peso equivalente, ¿ya? No hay problema.
Dice 3. Determina el peso equivalente del ácido fosfórico en la siguiente reacción. Ah, entonces yo, si me hablan del ácido fosfórico en la reacción, tengo que considerar el inicio y el final. Profe, lo demás no me importa, solo me importa el ácido fosfórico. Y yo noto que el ácido fosfórico, de ser un H3PO4, se ha vuelto ¿qué? Un sodio, hidrógeno 2, sodio, hidrógeno 2, PO4. ¿Y cómo vamos a hallar, profe, el parámetro? Sencillo, yo me doy cuenta qué diferencia hay. Entonces yo veo acá H3PO4 y ahora veo H2PO4. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es un hidrógeno. Entonces este ácido ha usado solo un hidrógeno, por ende su parámetro es 1. Ahora, ¿qué me pide? Hallar el peso equivalente. Como me pide hallar el peso equivalente, sería ¿qué cosa? El peso molecular que me indique el ejercicio que es 98, ¿sobre qué? Sobre su parámetro que acabamos de hallar que es 1, y bueno, ya está dicho, ¿no? Sería 98 gramos el peso equivalente. Y la respuesta es la C. Bien, ejercicio sencillo. ¿Ya? Siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Nos dice ejercicio 4. Determina el número de equivalentes gramo en 2 moles de hidróxido de calcio. ¿Ya? Entonces yo digo acá, ¿cuántos equivalentes gramo o pesos equivalentes, ¿sí? Existen en qué? Existen en 2 moles de qué? De hidróxido de calcio. Calcio OH2. Entonces yo te dije lo siguiente, que debías de asumir lo siguiente. Cuando hablamos de equivalentes, lo que sabemos es las cosas en base a un equivalente gramo. Y las cosas en base a un equivalente gramo es que todo lo que está acá lo divides entre el parámetro. Entonces, de moles, ¿qué sabemos? Ah, de moles sabemos un mol. De moles sabemos un mol. Un mol de hidróxido de calcio. Pero cuando hablamos de que estamos trabajando con peso equivalente, se divide entre el parámetro. ¿Y cuánto es? 2. ¿Por qué? Porque hay 2 OH, y es el parámetro de una base. Entonces, ¿qué hacemos? Raya, raya. ¿Y cuánto me va a salir esto? Esto me va a salir igual a ¿qué? A 4. ¿Sí, no? 4 moles, no, 4 equivalentes. Sí, yo me había equivocado. 4 equivalentes gramos. Y ya tenemos el ejercicio, ¿no? El ejercicio hecho, ¿sí? Profe, pero ¿sabe qué? Me causa un poco de pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre peso equivalente y qué diferencia hay entre qué? Y entre equivalente gramo. Ah, ya, te explico. Peso equivalente o masa equivalente, sus unidades son la suma, pero equivalente gramo, sus unidades son los gramos. Entonces, si yo tratara de hallar el peso equivalente del hidróxido de calcio, tendríamos que hallar cuánto es su peso molecular o su masa molecular. Y la masa molecular de este hidróxido de calcio sería cuánto. El calcio pesa 40, ¿sí? Más cada oxígeno pesa 16, por 2 sería 32, porque acá hay 2 oxígenos, más 2 hidrógenos, y esto me sale 74. Entonces su peso equivalente sería 74 sobre su parámetro 2, pero como es peso equivalente es en UMA. O sea que yo diría que 74 entre 2 es 37 UMA, sería su peso equivalente. Pero su equivalente gramos sería 37 gramos. Esa es la diferencia, nada más las unidades. ¿Estamos bien? Pero son el mismo valor numérico. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. ¿Qué nos dice? Determina el peso equivalente del permanganato de potasio cuando se reduce a manganeso más 2 en medio ácido. Es importante entender esto, que en medio ácido tú debes considerar que el permanganato se va a manganeso más 2. ¿Ya? Ah, ya. Y eso aquí está redundando, pero es bueno. Entonces yo voy a tomar en cuenta que el KMnO4 permanganato, ¿sí? Permanganato de potasio, se está yendo al ion manganeso más 2, ¿no? Al ion manganoso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el estado de oxidación. Aquel manganeso tiene más 7. Profe, ¿cómo así? El potasio más 1, cada oxígeno menos 2 por 4 menos 8. Para que sea más 8 falta 7, ¿no? Ahora, como va el manganeso de más 7 a más 2, yo diría que hay 5 electrones, entonces el parámetro es 5. Ya está. Ahora dice, determina el peso equivalente. Correcto. Entonces vamos a hallar
el peso equivalente, hallando el peso equivalente. Entonces sería ¿cuánto? El peso molecular, que es 158, o la masa molar aquí me dice 158, y lo voy a dividir entre ¿qué? Entre su parámetro, ¿qué cosa es? 5, ¿o no? ¿Sí? Y más bien, si es peso equivalente, ya saben que sea en gramos o en UMAS, no hay problema. ¿Está bien? ¿Sí? Es el mismo valor numérico. ¿Y cuánto sería 158 entre 5? Eso me va a salir 31,6. ¿Sí? Entonces, 31,6 gramos. ¿Hay respuesta 31,6? Sí, la alternativa es la D. Bien, ya está. Vamos al siguiente ejercicio ahora. ¿Qué nos dice el ejercicio número 6? El óxido de un elemento R contiene 71,47% de R y 28,53% de oxígeno. Determina el peso equivalente de R. Ahora, ¿cómo hago esto, profe? ¿Cómo hago, no? ¿Cómo hago? Entonces, hay que hacer algo bien sencillo, ¿no? Yo podría decir que si asumimos 100 gramos, si hubieran 100 gramos, ¿sí? De este óxido, 100 gramos del óxido, podría decir que 71,47 gramos son de R y 28,53 gramos son de oxígeno. Claro, profe, está bien. Entonces nosotros diríamos lo siguiente. Yo sé, tengo dos datos. Sé que 71,47 gramos de la especie R están reaccionando con 28,53 gramos de oxígeno. Profe, pero no me dice eso. Me dice que están contenidos. Claro, pero si están contenidos, ¿qué significa? Que esta masa si no esta masa. Pues de hecho, ¿no? Y sumaron 100 y por eso salen esos porcentajes. O sea, no está mal lo que estoy diciendo, ¿ya? Ahora, profe, pero no tengo la reacción química. Es estequiometría. Bueno, pero cuando no tenemos la reacción química, nos basamos en el peso equivalente y ¿qué decimos? ¿Cuánto de esto podría reaccionar con cuánto de esto? Entonces decimos, gramos arriba sería que su peso de R, ¿o no? El peso molecular de R. ¿Estamos bien? Y todo esto sobre su parámetro, que no sabemos cuánto es. ¿Pero en qué va a estar? En gramos de R. ¿Sí? Es más, para que no nos confundamos, le voy a colocar acá peso atómico. ¿Sí? Peso atómico de R. Ya está, imagino que con eso ya tenemos una referencia exacta. Ahora, profe, y acá, gramos arriba, ¿qué sería? Su peso molecular. El oxígeno pesa 16 por 2, 32 gramos, ¿o no? Y su parámetro, profe, bueno, si te acuerdas de su parámetro, el oxígeno es -2 como elemento, pero como son dos oxígenos sería 4. ¿Por qué? Porque es la valencia principal, -2. Entonces, como son dos oxígenos, sería 4. ¿Y qué tenemos que hacer? De acá despejar qué cosa. De acá vamos a despejar esto. ¿Pero por qué? Porque esto, ¿qué es, pues? El peso equivalente, el peso atómico sobre parámetros es el peso equivalente. Ah, profe, ¿verdad? Entonces simplemente hay que despejar aquí cuánto saldría. 71,47, ¿no? 71,47 por ¿cuánto? 32 sobre 4, que eso es 8, ¿o no? ¿Sí? Ah, ya, correcto. Y eso lo vamos a dividir entre 28,53. ¿Y eso cuánto me va a salir? 20,04. Ah, ya. Entonces me sale 20 aproximadamente, correcto. Entonces ya tenemos nosotros que sale 20 gramos, ¿sí? ¿Y hay respuesta 20? Sí, correcto, la B. Entonces miren, cuando yo tengo cantidades que han reaccionado, pero no tengo la reacción química, uso los equivalentes. ¿Y cómo uso equivalentes? Dividiendo el dato que está acá entre parámetros. Como dice gramos, es peso molecular, por eso he puesto 32. Como dice gramos, es peso atómico, por eso he puesto PA. Y el parámetro es θ, que no sabemos cuánto es, porque R es desconocido. Y que hemos hecho es como que ya estuviera balanceado esto. O sea que ahorita θ está haciendo de qué? Como de coeficiente estequiométrico. ¿Estamos bien? Ya está. Con el pase de los ejercicios nos vamos a dar cuenta que básicamente ese es el método. Siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? 7. Si 5,7 gramos de un sulfato metálico, al ser tratado con ácido nítrico, produce 7,1 gramos de un nitrato metálico, determina el peso equivalente del metal. Ya.
Primero lo que debemos recordar es de que los sulfatos tienen la fórmula SO4 la menos 2, ¿sí? Y luego nos debemos de dar cuenta también que los nitratos, si tienen una fórmula, son NO3 a la menos 1. ¿Está bien? Ahora, ¿qué me dice? Me dice sulfato metálico. Ah, ya. Si me dice sulfato metálico, hay que establecer un sulfato metálico. Sería metal de estado más X que se combina con el SO4 a la menos 2. ¿Qué debe haber acá? Debe haber un intercambio de estados de oxidación. Claro, un intercambio de estados de oxidación, ¿sí? ¿Y qué debe haber X acá? Un intercambio también. Entonces, de aquí que me doy cuenta que es metal 2, SO4, paréntesis X, porque el X viene a todo el sulfato. Ese es un sulfato metálico. Ahora, ¿qué dice también? Dice un nitrato metálico. Entonces, ¿yo qué hago? Metal, yo no sé qué estado tiene, pero de hecho que es más X, y el nitrato es NO3 a la menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Intercambiamos, y nos daríamos cuenta que el nitrato metálico sería metal 1, paréntesis NO3X. ¿Ya está? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Como tenemos dos datos, decimos lo siguiente. Apuntamos acá nuestros dos datos. 5,7 gramos de un sulfato metálico, o sea, de metal 2, paréntesis SO4X. ¿Sí? Al ser tratado con 7,1 gramos de un nitrato metálico, o sea, de metal, paréntesis NO3X. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Qué me dice? Me dice, están reaccionando, ¿no? Determina el peso equivalente del metal. ¿Cuánto? ¿Qué peso equivalente tiene el metal? Para eso, ¿qué hacemos? Lo siguiente, decimos, como no tenemos la reacción, decimos gramos arriba, su peso abajo. Entonces, acá, ¿cuál sería el peso del metal 2SO4X? ¿Cuál sería su peso molecular? Bueno, si vamos a hallar el peso molecular, sería M, sería 2 veces M, que no sabemos cuánto es, ¿sí? Más acá el sulfato, ¿cuánto pesaría? 32 del azufre, más cada oxígeno 16 por 4, 64. 64 más 32, esto es 96. Entonces, esto es 96, pero habría X. ¿Estamos bien? Ya está. Ese es el peso molecular, ¿ah? Miren, ¿ah? 2M más 96X. Este es el peso molecular de qué? De este sulfato metálico. ¿Ya? 2M más 96X gramos de metal 2SO4X. Y ahora, ¿qué dices? Esto se divide entre el parámetro. ¿Y cuánto es el parámetro de esto? Bueno, el parámetro acá es 2X. ¿Por qué, profe? Porque acá yo sé que el estado de oxidación del metal es más X. Y como son 2 y esto es una sal, sería 2 por X, 2X es el parámetro. Ah, sí, perfecto. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a borrar esto y vamos a hallar el peso molecular del nitrato metálico, porque también dice acá eso, ¿no? Entonces, el peso molecular de este nitrato metálico sería metal NO3X. Entonces, yo digo metal NO3X. Entonces, ¿qué digo? El metal pesa M más el NO3 pesa 14 del nitrógeno, más 16 por 3, 48 del oxígeno, eso sería 62. Como hay X veces 62X. Ah, ya. Entonces aquí sería metal más 62X gramos. ¿De qué? De este nitrato metálico. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente. Si no me has entendido, pausa el video y retrocédelo y te vas a dar cuenta cómo estoy hallando los pesos, por si acaso. Y esto lo dividimos entre el parámetro. Pero, ¿qué decimos? Que acá el estado de oxidación del metal es más X. Y solo hay un metal, 1 por X, X, el parámetro es X. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos esta expresión. ¿Estamos bien? Esta expresión le hemos movido un poco más a la izquierda. ¿Para qué? Para poder despejar. Si nosotros de acá despejamos esto, ¿qué me va a quedar? 5,7 sobre esta expresión. Trabajemos esta expresión que voy a colocar acá en morado, ¿sí? Si trabajamos esa expresión que estoy colocando en morado por un costadito, es 2M
más 96x sobre 2x. Entonces yo puedo esto separar así, ¿no? En dos fracciones. 2m sobre 2x y 96x sobre 2x. ¿Cuánto me va a salir m sobre x? ¿Sí? Acá más 96 x entre 2x se va. ¿Y qué me queda? 96 entre 2. ¿Y cuánto es 96 entre 2? 48. Ah, o sea que aquí esta expresión es m sobre x más 48. Entonces m sobre x más 48. Entonces yo que coloco aquí m sobre x más 48. ¿Sí? Recuerda que esto es como dos fracciones, ¿o no? Si no, recuerden que esto es como dos fracciones. Entonces, esto igual a qué fracción? A la siguiente fracción. Acá me va a quedar 7,1. ¿Sí? ¿Y acá cuánto me sale esto? Creo que ya esto se puede hacer mentalmente, ¿no? O sea, ya podemos darnos cuenta, ¿no? Que esta expresión, ¿qué sería? Sería m sobre x más 62. Ah, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hallar de aquí, ¿qué cosa? Vamos a hallar cuánto vale m sobre x, ¿sí? ¿Y cuánto vale m sobre x? Si despejamos esto, ¿cuánto nos va a salir m sobre x? Ya, mejor les ayudo yo a despejar, ¿ya? Para que no haya problemas. ¿Ya? Entonces de aquí yo me voy a quedar, ¿qué tal si m sobre x le damos la expresión p? ¿Sí? P. Entonces me va a quedar esto 7,1 por esto. Entonces sería 7,1 por p más 48 es igual a qué? A 5,7 por p más 62, ¿o no? Ah, entonces, ¿qué vamos a hacer de ahí? De ahí vamos a despejar p. Ahora ya sí me puedes decir cuánto es. Entonces, ¿cuánto te va a salir acá? P te va a salir 9. Ah, ya, profe. Entonces yo ya sé que esta expresión p, que es m sobre x, me sale igual a 9. Pero ¿qué es m sobre x? Es el peso equivalente del metal. Porque si decimos cuál es el peso equivalente del metal, sería el peso del metal que es m sobre su parámetro, ¿o no? Que en este caso, ¿qué es? El estado de oxidación del metal. ¿Y cuánto es el estado? X. ¿Y qué hemos hallado? Que el peso equivalente es 9. ¿Ven? Ya está un ejercicio bonito, ¿o no? ¿Sí? Ya está, sigamos. Siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? 8. Hallar el número de equivalentes que hay en 520 gramos de hidróxido de aluminio. Una pregunta sencilla, ¿no? Dice, ¿cuántos equivalentes gramo? ¿Sí? ¿Cuántos equivalentes gramo existen en 520 gramos de hidróxido de aluminio, que es aluminio OH3? ¿Está bien? Ya está. ¿Y qué decimos? Decimos lo siguiente. Decimos gramos arriba, peso molecular abajo. Y de forma interesante me han dicho que es 78. Entonces sería 78 gramos, ¿sí? Que es el peso del hidróxido de aluminio, el peso fórmula, sobre su parámetro. ¿Y cuánto es su parámetro? Es 3 porque es un hidróxido. Y en un hidróxido es el número de H's. Profe, ¿y aquí qué coloco? Aquí colocas un equivalente gramo. Porque ese es un equivalente, el peso molecular sobre el parámetro. No estás haciendo nada malo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? Despejas, ¿no? ¿Y qué me va a salir? Me va a salir en todo caso 520 entre 78 entre 3. ¿Y eso cuánto nos va a salir, jóvenes? Nos va a salir 20. Entonces, X me sale 20 equivalentes gramos, ¿sí? Entonces, nada complicado. Y la respuesta es la A. Sí, hay ejercicios fáciles, ejercicios difíciles, ¿no? Sigamos. Ejercicio número 9. Dice, ¿cuántos equivalentes hay en 300 gramos de carbonato de calcio? De nuevo digo acá, ¿cuántos equivalentes gramos hay en 300 gramos de carbonato de calcio? ¿Sí? Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Decimos, ¿qué sabemos nosotros? Bueno, sabemos que si hablamos en base a equivalentes, decimos un equivalente gramo, mejor llamado más equivalente, ¿sí? Es que gramos arriba, su peso molecular abajo. ¿Cuánto sumaría acá su peso formulita? Sería 100 gramos. ¿Por qué? Porque es calcio 40 más carbono 12 más 16 por 3, 48 y el oxígeno suma 100. Y eso lo dividimos entre su parámetro que es 2. ¿Por qué?
porque el calcio tiene estado más 2 y solo hay un calcio, 2 por 1, 2, ¿sí? Ah, ya recordé, profe. ¿Y ahora qué hacemos? Simplemente despejamos, ¿no? Raya igual raya y me queda x es igual a 300 sobre 50, ¿o no? O si quieres, podría ser dos ceros se van y 3 por 2 sube, sería 6, ¿no? Entonces x me va a salir 6 equivalentes gramos. Ya está. Y hay respuesta, claro, la B. ¿Sí? Ejercicios sencillos cuando son de ese tipo, ¿no? A veces fáciles, a veces difíciles. Sigamos, dice ejercicio número 10. Determinar el peso equivalente del cromo 3. Entonces, aquí ya pues sencillo, ¿no? El peso equivalente del cromo sería su peso molecular, atómico en este caso porque es un átomo, que me dice que es 51,6, sobre su estado, que aquí me especifica que es 3, si se dan cuenta, sobre 3. ¿Y cuánto sería 51,6 entre 3? Eso sería en sí 17,2. Ahí nada complejo, ¿no? Simplemente habría que tantear. Ya está. Sigamos. Dice 11. Determine la masa equivalente del ácido fosfórico según la siguiente reacción. Entonces, aquí, ¿qué debemos de hacer? Debemos de darnos cuenta por ejemplo, de que el ácido fosfórico está cambiando de qué? Está cambiando de H3PO4 a K2HPO4. ¿Qué hacemos? Colocamos entonces la especie ácido fosfórico H3PO4, cambia hacia potasio 2, hidrógeno, fósforo, oxígeno 4. Y entonces, ¿qué analizamos? Analizamos que cómo ha cambiado. De ser H3PO4 ahora es HPO4. ¿Cuál es la diferencia? Dos hidrógenos, entonces el parámetro es 2. Ah, correcto. Entonces, yo diría que el peso equivalente, mejor denominado masa equivalente, ¿sí? Sería igual a qué? Sería igual a la división entre qué? Entre el peso molecular y el parámetro. El parámetro ya sé que es 2. Pero ¿cuánto sería el peso molecular? Sería uno de cada hidrógeno vale 1, recuerden, ¿sí? Entonces 3 de cada del hidrógeno más 31 del fósforo más del oxígeno 16 por 4, 64. Entonces yo todo esto sumo y me sale 98. Ah, entonces sería 98 entre 2. Entonces simplemente hacemos 98 entre 2 y eso cuánto es 49 gramos. ¿Y hay respuesta 49? Sí, la respuesta es la B. Profe, pero ¿para qué me han dado la masa del potasio? No sé, no necesariamente se usa todo lo que nos dan en cuanto a datos adicionales, ¿no? Ahora está, ahí ya, vamos al ejercicio 11. El peso molecular de R2O3 es 326. ¿Cuál es el equivalente gramo de R? Ya. Primero analizamos y decimos que el peso molecular de esta especie R2O3 al ser 326, ¿qué podemos hacer? Podemos nosotros sacar ciertas cositas, como por ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué, profe? Como por ejemplo que si hallamos esto, el peso sería 2 veces R más 3 veces el peso del oxígeno, que sería 16, y esto sería igual a 326. Ah, claro. Y ustedes, si se dan cuenta, 3 por 16, que es 48. Entonces, 326 menos 48, que ahí está aquí, ¿cuánto sería? 278. Por ende, 2 veces el peso de R es 278. ¿Y cuánto sería entonces el peso de R si dividimos entre 2? El peso de R es 139. ¿Ya? 139. Pero ¿qué vamos a hacer a esto? Tenemos que hallar ahora el peso equivalente. ¿Y el peso equivalente cómo sería, profe? El peso equivalente sería que el peso de R, que sabemos que es 139, su parámetro. Pero ¿cómo yo sé cuál es su parámetro? Sencillo. Si me dice que aquí es un R2O3, te dije que ahí es el estado de oxidación de R. Y si ustedes se ponen a pensar, acá R tiene estado más 3. Y como son 2, sería el parámetro 6. Así que sería 139 sobre ¿qué? ¿Sobre 6? No. ¿Por qué? Porque yo me estoy equivocando y nos está pidiendo ¿qué? El peso no del óxido, sino el peso de ¿qué? De R, que solamente es ¿qué? Su principal estado de oxidación o valencia, así que sería 3.
Ah, ya me di cuenta, profe. Perfecto. Casi nos equivocamos. El parámetro del óxido es 6, pero el parámetro de R es 3. Entonces, a mí que me está pidiendo el parámetro de R, no del óxido. Por eso uso 3. ¿Y eso cuánto saldría? 46,3. ¿Sí? La respuesta es 46,3. Nos puede pasar, ¿no? Nos puede pasar, pero no nos ha pasado todavía, menos mal, no nos hemos equivocado. Sigamos. Ahora dice, ejercicio 13. El peso equivalente de la sal XNO3 es 94. ¿Cuál es el peso equivalente del X3PO4? Ahora, ¿cómo hacemos eso, profe? Sencillo. Primero trabajamos con la especie XNO3 que debería ser un nitrato metálico, es lo que yo imagino. Entonces su peso equivalente es 94. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hallar de acá su peso molecular, su masa molar. Sería el peso de X más el peso del nitrógeno, que es este 14, más el peso del oxígeno 16 por 3 sería 48, y todo esto por 2. Ah, ya, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya, ¿y cuánto me va a salir esto? Me va a salir X más, em, mm, a ver, 124. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es 62 por 2, 124. Entonces yo ya sé que esa es la masa molar. ¿Está bien? Esa es la masa molar de esta especie, ¿no? De este nitrato. Pero ahora, ¿qué hacemos? Decimos, si hubiera un peso equivalente, ¿a qué sería igual? ¿No sería igual a la masa molar que es X más 124? Claro. ¿Y esto dividido entre qué? Entre su parámetro. ¿Y cuánto es el estado de oxidación acá de X más 2? Claro, porque intercambio, ¿no? Y por 1, 2 por 1, 2. El parámetro es 2. Y esto lo podemos igualar a qué? Lo podemos igualar a 94. Ah, claro, profe, lo podemos igualar a 94. Y como lo podemos igualar a 94, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir entonces que acá vamos a hallar cuánto vale X, ¿o no? ¿Sí, no? Vamos a hallar cuánto vale X. ¿Y cuánto vale, o cuál es la masa de X acá? ¿Cuál sería la masa de X? ¿O cuánto representaría X? Entonces 94 se multiplica por 2, ¿sí? 94 se multiplica por 2 y sale 188. Y a esto le vamos a restar este 124 y me sale 64. Por ende, X, su masa es 64. Ahora, ¿qué hacemos? Trabajamos con la especie X3PO4. ¿Sí? Que es un fosfato también, ¿sí? Ahora, acá yo voy a agregarle esto para que entiendas que es como que hubiera un 1 acá, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Hallamos de nuevo la masa molar de esta especie y sería 3 veces el peso de X, que en este caso sabemos que es 64, o sea, 3 veces 64, más el peso del fósforo, que es 31, más el peso del oxígeno, que sería 16 por 4. ¿Por qué? Porque cada oxígeno es 16, ¿no? Entonces sería 16 por 4, 64, más 31 del fósforo, ¿sí? Más, en este caso, ¿cuánto? 64 por 3, ¿sí? 64 por 3. ¿Y eso cuánto nos va a salir? 287. Entonces, ¿qué podemos ahora hallar? Podemos hallar el peso equivalente de esta especie. ¿Que sería cuánto, profe? Sería el peso, que es 287, la masa molar, sobre su parámetro. ¿Y cuánto es su parámetro acá? Como el estado de X es más 1, sería 3. ¿Sí? Y entonces sería 287 entre 3 y eso me sale 95,66. Y ya tenemos entonces respuesta a este ejercicio, que sería 95,66. Y hay respuesta, claro, la B. Ya está. ¿Sí? Profe, ¿y cómo hace para darse cuenta de eso? Simple. Peso equivalente siempre va a trabajar, bueno, básicamente, digamos, si leo peso equivalente va a trabajar con peso atómico, peso molecular. Entonces, por eso viene en mi mente ya los pesos moleculares. Siempre va a ser así. ¿Ya? Bien. Sigamos. Ejercicio número ahora 14. ¿Qué dice? Un trozo de óxido metálico cuya masa es de 2,59 gramos
contiene 0,401 gramos de oxígeno. Calcular el equivalente gramo del metal. Entonces, ¿cómo se debe entender esto? Tengo un óxido metálico, un metal 2 oxígeno X, ¿sí? Probablemente. Y si no es así, entonces un metal X oxígeno Y, pero es un óxido, ¿o no? ¿Y cuánto pesa esto? 2,59 gramos. Ah, ya. ¿Y qué sabemos? Que esto contiene exactamente 0,401 gramos de qué? De oxígeno. Y ahora pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué sería el resto? Ah, el resto sería el metal, pues, profe. Ah, correcto, porque el oxígeno se une con el metal y hacen ese peso. Entonces yo tengo que restar 2,59 menos 0,401 y esto me va a salir ¿cuánto? Esto me va a salir 2,189 y sería gramos de qué? Del metal. Ah, yo ya tengo cuánto ha participado para formar esto. Sí. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que cuando nos dan dos datos, en este caso los vamos a igualar. Y vamos a decir 2,189 gramos del metal reaccionan con 0,401 gramos de oxígeno. ¿Y qué vamos a colocar abajo? No tenemos la reacción, es estequiometría. Sí, pero cuando no tenemos eso que hemos dicho, nos vamos a ir a los equivalentes. ¿Y qué digo? ¿Cuál es el peso molecular del metal? Es M. Es M, no sabemos, solo son M gramos, ¿o no? Ah, correcto, sí. Es más, mejor le voy a poner acá PA, peso atómico ya, para que no nos confundamos. ¿Y entre qué lo vamos a dividir? Entre su parámetro, que cuánto es el estado de oxidación del metal, que no sabemos, pero es teta. Ya está. Y acá el peso molecular del oxígeno sería 32, porque cada oxígeno es 16. Y sobre su parámetro, ¿cuánto es su parámetro? Es 4. ¿Por qué? Porque como es el elemento, el oxígeno quiere cargarse la menos 2. Pero como son dos oxígenos, sería menos 4. Por eso. Entonces sería aquí 32 sobre 4 gramos de oxígeno. Y ya tenemos esto. Profe, está mejor que estequiometría. Claro, porque cuando tenemos estequiometría tenemos que balancear y todo eso, ¿no? Pero aquí no hay necesidad de balancear tanto, porque este parámetro ya lo balancea. ¿Sí? Ahora, una pregunta antes de resolver esto. ¿Qué es peso atómico sobre parámetro? Ah, profe, yo sé, peso atómico sobre parámetro es el peso equivalente. ¿Y de qué? De este metal desconocido, claro. Entonces, si despejamos esto, ¿qué nos va a salir? El peso equivalente del metal. Y eso es lo que nos pregunta el ejercicio, ¿no? ¿Y cuánto saldría esto? ¿Cuánto va a salir? Simplemente habría que multiplicar. 2,189 por 8, porque 32 entre 4 es 8. ¿Sí? Ya está por 8. Y esto lo vamos a dividir entre esto, entre 0,401. Ah, claro, profe, sí, sí, sí. Sí, ¿y esto cuánto nos va a salir? 43,67. 43,67 gramos. Profe, podría ser la E, ¿no? Pero hay que tener acá en cuenta de que comúnmente en exámenes no va a venir la E, ¿sí? Entonces tendríamos que marcar por acercamiento la A, 43,8, ¿sí? Entonces, profe, muchos ejercicios, mucho numérico, ¿no? Mucha parte numérica. Sí, lamentablemente los ejercicios de peso equivalente tienen una parte numérica bastante avanzada, ¿ya? Al menos de fracciones, de divisiones, de todo eso, ¿sí? Pero nada complicado si es que nosotros nos damos cuenta que de repente en un examen no van a poner números tan complejos, ¿no? Sino números más simplificables. Y ya está. Vamos al siguiente ejercicio, 15. ¿Qué dice? Un clavo de hierro que pesa 40 gramos, cae en un recipiente que contiene 59,5 gramos de ácido sulfúrico. ¿Qué porcentaje de clavo no reacciona? Ya. Primero hay que preguntarnos, que me está diciendo que no todo el clavo va a reaccionar, ¿o no? Entonces yo diría, ¿cuántos gramos de hierro, del clavito de hierro, van a reaccionar con los 59,5 gramos de ácido sulfúrico? ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque el que va a reaccionar al 100% va a ser el ácido sulfúrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el clavo va a caer, ¿sí? Pero al caer el clavo dice que no va a reaccionar todo, entonces estoy entendiendo que el ácido va a consumir todo lo que pueda del clavo.
lo demás no. ¿Por qué? Porque va a faltar ácido, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? No tengo la reacción, profe. Ya bueno. No tendrás la reacción, pero ¿qué puedes hacer? Puedes imaginar lo siguiente. Puedes imaginar, ¿qué cosa? El peso equivalente. Entonces, el ácido sulfúrico, jovencitos, ¿sí? Si hallamos su peso, es 98, porque es 2 del hidrógeno más 32 del azufre más 16 por 4, 64 del oxígeno, son 98 gramos. Ah, ya. ¿Y sobre qué? Sobre su parámetro. ¿Y cuánto es el parámetro del ácido sulfúrico? Es 2 porque es un ácido. Profe, pero no que los ácidos, es que no sabemos cuál es la reacción, así que simplemente asumimos 2. Y en el caso del hierro, su peso es 56. ¿No? Aquí nos han puesto esos 56. Colocas acá 56 gramos de hierro y lo divides entre ¿qué? Lo divides entre su parámetro. Que puedo imaginar que el hierro va a ser más 3, ¿no? Imaginemos que lo va a oxidar al máximo por ciento, 23, en este caso 3, ¿no? Ya está. Y aquí ya tenemos esto, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esto. Ahora, si no hubiera respuesta con este estado más 3, porque no va a salir respuesta aquí, tendríamos que probar con el estado más 2, ¿no? Pero aquí con el estado más 3 estamos indicando. Ahora, ¿cuánto me va a salir acá X si despejamos, ¿no? Me va a salir, a ver, hay que multiplicar, sería 56 sobre 3, ¿sí? Sí, por 59.5, ¿sí? Por 59.5, y eso lo vamos a dividir entre 98 sobre 2, que sabemos que eso es 49, ¿sí? ¿Y cuánto nos va a salir esto, profe? 22,6. Ah, 22,66. Es decir, 22,67. 22,67 gramos de hierro que reaccionan. Ah, estoy diciendo que reaccionan. ¿Está bien? Que reaccionan. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Me dice qué porcentaje del clavo no reacciona. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo voy a hallar eso, profe? Sencillo. Porcentaje del clavo que no reacciona. Porcentaje que no reacciona. ¿Cómo diríamos? Lo que no ha reaccionado, ¿cuánto sería? Ah, bueno, profe, lo que no ha reaccionado, yo entiendo que sería 40 que había menos 22,67 que sí reaccionó. Excelente. Y todo esto sobre lo que había al inicio, que son 40. Claro, 40 gramitos. Y todo esto lo multiplicamos por el 100%. ¿Ve? Entonces yo restaría 40 menos 22,67, ¿sí? Y esto me va a salir un valor y eso lo voy a dividir entre 40, ¿sí? Y lo voy a multiplicar luego por ¿cuánto? Por el 100%. Y eso nos va a salir 43,3. No hay respuesta, profe. Ah, entonces, ¿qué hemos dicho? Si no hay respuesta con 3, tenemos que asumir que el estado debe ser más 2, ¿o no? Ah, correcto. Y si el estado fuera más 2, si su estado de oxidación fuera más 2, porque no se ha oxidado al estado más 3, sino al estado más 2, entonces sería ¿cuánto? Entonces tendríamos que hallar un nuevo valor, ¿no? Sería 56 entre 2 por 59,5, claro, ¿no? Sí, por 59,5, y todo esto entre 49, y esto nos va a salir 34. Ah, correcto. Por ende, lo que no reacciona sería 40 menos 34 sobre 40, ¿o no? Y 40 menos 34 es 6. Entonces 600, porque sería por 100. 600 entre 40, ¿no? Y eso nos va a salir el 15%. Allá. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hallado el porcentaje que no reacciona el clavito, que es el 15%. ¿Sí? Obviamente en este ejercicio no nos especificaban qué estado de oxidación asumir, y estamos asumiendo ambos casos y nos hemos dado cuenta que con el estado más 2 sí hay una respuesta adecuada. ¿Estamos bien? ¿Qué dice el ejercicio 17? Calcula el peso equivalente del agente oxidante y reductor en la siguiente ecuación. Ah, ya, entonces tenemos que hallar los estados de oxidación, pero aquí no se nota muy bien, ¿ya? Entonces voy a colocarlo acá. Zinc más ácido nítrico y ácido clorhídrico reaccionan para producir el cloruro de zinc más el dióxido de nitrógeno y agüita. Ya está.
Ahora, ¿qué era el agente oxidante? Era el que se reducía. ¿Y qué era el agente reductor? El que se oxidaba. Entonces hay que hallar los estados. Aquí el zinc tiene 0 y aquí el zinc tiene más 2. Entonces yo noto que el zinc se está oxidando. Por ende, el zinc es el agente que reductor. Pero a su vez, como veo que va de 0 a más 2, digo que su parámetro es 2. Ah, bien. Luego, me doy cuenta que el nitrógeno tiene acá el estado más 5 y acá se está yendo el estado más 4, o sea que el nitrógeno, ¿de qué me doy cuenta? Que se está reduciendo. Por ende, este al reducirse sería el agente oxidante y como va de más 5 a más 4, el parámetro sería 1. Bien, ahora que vamos a hallar el peso equivalente de ¿qué? Del zinc y vamos a decir que sería igual a ¿qué? A su peso, que es 65, sobre su parámetro, que es 2. ¿Y cuánto sería 65 entre 2? Eso sería 32,5. Ya está. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Sí? Tendríamos que... Oye, no hay 32,5. Seguro aquí, seguro... ya, que es ya un ratito, yo me estoy equivocando. ¿Este qué es? El agente reductor. Entonces, en los productos donde hay agente reductor, en el segundo dato, ¿no? Descarté. Sería entre la A, la D y la E. Ahora vamos a hallar el peso equivalente. Recuerden que este es el agente reductor. Ahora vamos a hallar el peso equivalente del agente oxidante, que sería el ácido nítrico. Entonces su peso del ácido nítrico, si sumamos hidrógeno 1, nitrógeno 14, oxígeno 16 por 3, 48, todo esto suma 63. Sobre su parámetro que es 1 y esto saldría 63 del agente oxidante. Como me pide primero agente oxidante 63 y luego 32,5, busco 63 y 32,5, la respuesta es la D. ¿Sí? Bonito ejercicio, ¿ya? Sigamos. Ejercicio número 18. ¿Qué nos dice el 18? Se reduce un óxido metálico mediante una corriente de hidrógeno. Cuando 2,15 gramos del óxido son reducidos, producen 1,35 gramos de agua. Hallar el peso atómico del metal si es monovalente. Ya. Entonces, si es un óxido metálico de un metal monovalente, entonces el óxido, de hecho, va a tener la forma metal 2 oxígeno para empezar. Porque es metal 2 oxígeno X, pero como es monovalente vale 1. ¿Ya? Ya está. Ese es el óxido. Ahora, ¿qué vamos a decir? Me dice, tenemos dos datos. Entonces yo digo acá, 2,15 gramos de metal 2 oxígeno. ¿Qué hacen? Producen 1,35 gramos de agüita. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Como no tenemos la reacción, asumimos equivalente. Entonces yo digo acá, gramos sería su peso. Y su peso sería 2 veces el peso de M más el peso del oxígeno 16 y todo esto sobre su parámetro. Que si asumimos que si es monovalente, aquí sería el estado de oxidación del metal más 1. Y como son 2, sería más 2. Bien. ¿Sí? Y todo esto me sale gramos de ¿qué? Del óxido metálico. Ya está. Ya está. Ya tenemos entonces aquí. Ahora, y en el otro caso sería gramos del agua, que sabemos que el peso del agua es 18 gramos. ¿Por qué? Porque es 16 del oxígeno y 1 de cada hidrógeno. ¿Y cuánto es el parámetro del agua? También es 2. ¿Por qué, profe, es 2? Porque si asumes que fuera, por ejemplo, el catión, el hidrógeno, cosa que no es así, pero imaginemos, cada hidrógeno tiene más 1, como son es por 2 más 2. ¿Y qué tal si tomar el oxígeno? Menos 2, cada oxígeno por 1 menos 2, o sea, es igual 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos va a quedar despejar acá? Nos va a quedar despejar M, ¿sí? ¿Por qué, profe? Porque esto va a quedar 2,15, aquí va a quedar 1,35, aquí va a quedar 18 entre 2, 9, y aquí me va a quedar que este 2 divide, me queda M, más 16 entre 2, que es 8. Entonces me ha quedado esta expresión, donde ¿qué? Donde simplemente ¿qué hay que hacer? Hay que despejar el valor de M, ¿sí? Y si despejamos el valor de M, podríamos pasar M más 8 para este lado y multiplicar 2,15 por 9 y dividir esto entre 1,35. Y eso me sale 14,33. Entonces me va a salir acá 14,33 es igual a M más ¿qué? M más 8. Correcto. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Vamos a restar 8. ¿Y cuánto me va a salir entonces? 6,33.
O sea que el peso de M sería 6,3. 6,3 o 6,33. Y hay respuesta, porque me pide acá hallar el peso atómico del metal. Ah, y claro, es 6,3, la respuesta es la E. Y hemos hallado el peso del metal, ¿ven? Entonces, parecen ser complejos los ejercicios, pero solamente que es agarrar e imaginar que hay dos datos y los tenemos que igualar con los equivalentes. Ejercicio 19. Determinar el peso atómico de un metal sabiendo que al calentar 4,3 gramos del óxido del metal se obtuvieron 580 mililitros de oxígeno a 17 grados centígrados y 580 milímetros de mercurio. Sí se sabe que el metal es trivalente. Entonces vamos al óxido. Como es trivalente, el óxido sería metal 2 oxígeno 3. Para empezar, ¿sí? Y si tuviera un parámetro sería 6. ¿Por qué? Porque el estado del metal es 3 por 2, 6. ¿Ya? Ahora, profe, y tengo dos datos. Claro, tienes dos datos. Primero tienes 4,3 gramos del óxido del metal, o sea, de metal 2 oxígeno 3. ¿Sí? Obtienen 580 mililitros, que eso es 0,58 litros de oxígeno. ¿Está bien? Profe, y la presión y la temperatura, acuérdate cuando hicimos estequiometría de gases. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar en la ecuación de estado ahorita, ¿ya? Ahora, ¿qué decimos? Gramos arriba, su peso abajo, y su peso sería dos veces el peso de M más el oxígeno 16 por 3, 48, sobre su parámetro que sería 6. Claro, claro. ¿Y esto gramos de qué? De metal 2, oxígeno 3. Y acá, litros, ¿cuánto era? Si están a condiciones normales. Ah, no está a condiciones normales. Entonces, ¿qué hacíamos cuando no estaba a condiciones normales? El volumen era igual a RT sobre P. ¿Cuánto va a ser R? 62,38 o 62,4 multiplicado por la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? 17. Pero tiene que estar en Kelvin. Y si tiene que estar en Kelvin, ¿qué se le tiene que hacer? Sumar 273 más los 17. ¿O no? Ah, ya, profe. Y esto me sale 290. Y esto lo nos va a salir, ¿qué cosa? ¿Dividido sobre qué? Sobre la presión, que es 580. Profe, pero yo me acuerdo que usted usaba 0,082. Sí, pero eso se usa cuando es en atmósferas. Pero aquí dice milímetros de mercurio. Por eso he usado el R en milímetros de mercurio. Y esto me sale litros de oxígeno. Ahora, ¿esto entre qué se divide? Entre el parámetro. ¿Cuál es el parámetro del oxígeno? 4, porque cada oxígeno tiene menos 2 y como son 2 es menos 4. ¿Ya? Profe, pero aquí no tiene el estado cero. No, es que como es un elemento libre, el parámetro es su estado de oxidación o valencia más conocido. ¿Ya? Y como son 2 es 4. Profe, y acá ya hemos quedado que es 6, ¿no? Su parámetro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Despejar. Si despejamos, me va a quedar acá 4,3. Aquí me va a quedar 0,58. Aquí tendríamos que hallar cuánto sale toda esta expresión, ¿no? ¿Cuánto sale toda esta expresión? Sería 62,4 multiplicado por 290, ¿sí, no? Y eso lo vamos a dividir entre 4 por 580. Y esto nos sale 7,8. Todo esto nos sale 7,8. Y acá divido, me queda m tercios más 48 entre 6 es 8. Ah, ya, profe. A veces nos queda esta expresión. No es tan complicada esa expresión. M tercios más 8 lo paso a este lado y trabajo esto de acá. Entonces me va a quedar 4,3 por 7,8. ¿Sí? Y esto lo divido entre 0,58. ¿Sí? 0,58. ¿Cuánto me sale esta expresión? Me sale 57,83. Y este m tercios pasa a este lado. M tercios más 8. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué voy a pasar? Voy a despejar ¿qué cosa? Voy a despejar el valor de m, pero antes este 8 pasa restando, ¿no? Ah, entonces pasamos restando y me queda esto 49,83. Pero este 3 está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Y cuánto me va a quedar? 149,5, 149,48. El valor del metal
el valor de M, que sería el peso del metal, me sale 149,48. Y hay una respuesta, profe, sí, justo acá, la D. ¿Ven? Y nada complicado. ¿Pero qué? Pero hay que darnos cuenta de que hay que bien usar el peso molecular sobre parámetro, peso molecular sobre parámetro. Y ahora entramos al último ejercicio. Dice 21. Durante la oxidación de 5 gramos de metal se forman 13,89 gramos del correspondiente sulfuro. Bueno, entonces yo voy a imaginar acá que si digo o si hablo del ion sulfuro, sulfuro es azufre a la -2. Y si yo veo que se va a combinar con un metal que tiene estado más X y el azufre -2, entonces voy a decir que la fórmula del sulfuro metálico, si hubiera, sería metal 2 azufre X, por si acaso, ¿no? Ya está. Entonces, 5 gramos del metal se forma 13,89 gramos del sulfuro. Determine la masa de 200 miliequivalentes gramos del metal. Bueno, no vamos a usar esto porque no me habla de ningún sulfuro metálico, pero ya sabes por si acaso. Y vamos a igualar, decimos acá, 5 gramos del metal, ¿sí? Forman 13,89 gramos de sulfuro, pero no puedo colocar solo azufre -2. Ah, en sí puedo usar el sulfuro. Y coloco acá 13,89 gramos de metal 2 azufre X. Ya, profe, vamos bien. Y ahora, ¿qué tengo aquí? Gramos arriba, que sería el peso molecular del metal, que en este caso es átomo, peso atómico, gramos del metal sobre su parámetro. ¿Cuánto es su parámetro, profe? Bueno, no sabemos, no nos especifica, ¿sí o no? Entonces sería sobre teta, ¿sí? Ahora, ¿qué decimos acá? Peso molecular sería 2 veces el peso de M más el azufre 32 sobre X, ¿sí? Ah, X es el estado de oxidación. Ah, correcto. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? No vamos a colocar parámetros sino X. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el parámetro es X, pues, ¿no? 32 sobre X y todo esto sobre el parámetro. Como acá el estado del metal es más X, sería 2X, porque es 2 veces esto, porque es una sal, ¿o no? Y esto me sale en que en gramos del sulfuro metálico. Ahora, profe, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que despejar. Si despejamos me queda 5. ¿Y qué es por si acaso? ¿Qué es por si acaso? No por si acaso, ¿no? ¿Qué es esto? Peso atómico sobre X. Es el peso equivalente allá en 5 sobre el peso equivalente del metal, ¿sí, no? Es igual a ¿qué? A 13,89 ¿sobre qué? Sobre esto. Pero si pasas a dividir, ¿qué me queda? M sobre X. M sobre X. ¿Y qué es esto de nuevo? Ah, esto de nuevo es el peso equivalente del metal. Claro. ¿Más qué? ¿Más qué? Más 32 sobre 2X. X se van y sería 16. Y ya que hemos hecho, tenemos una expresión. ¿Para qué? Para hallar cuánto sería el peso equivalente. Entonces hay que despejar de acá el peso equivalente. Entonces, aproximadamente nos va a salir el peso equivalente aquí 9 al despejar esto. Entonces, como nos va a salir 9, ¿qué podríamos ahora responder? La pregunta dice, determine la masa, ¿cuántos gramos hay en 200 miliequivalentes? Miliequivalentes es 10 a la -3, entonces 200 por 10 a la -3, equivalente gramo de ¿qué? Del metal. ¿Y qué decimos? Decimos acá lo siguiente. Gramos arriba, que debería ir abajo, el peso equivalente, que sabemos que ya es 9, de frente. Profe, no es sobre parámetro, pero ya está dividido entre el parámetro, recuerda. Y acá, ¿esto a cuánto equivale? Esto equivale a un equivalente gramo. Ah, correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir entonces que acá el valor de X sería ¿qué? Esto, ¿o no? Que sería 1,8, ¿sí? Si despejamos sería X por 1 es igual a 9 por esto. Entonces esto sale 1,8 gramos. Y la respuesta es 1,8 gramos, la alternativa D. Y con esto hemos acabado la práctica de equivalente gramo. Espero que me hayan entendido que este es un caso muy interesante de la estequiometría, donde tenemos que trabajar con sustancias que no conocemos su reacción química
y solo tenemos que asumir cuánto reaccionaría de cada sustancia para hallar lo que podría obtenerse, ¿sí? Nos vemos en un siguiente video, chicos. Chao.